Bueno, ¿y cuáles fueron las reacciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales en torno a las familias víctimas de la violencia, desaparecidos, feminicidios? ¿Cuál fue la relación que estableció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a las críticas que no son de la oposición, o que a veces la oposición se las apropia sin que realmente haya un legítimo interés por resolver este tema que nos duele mucho como nación? Pues bien, el presidente López Obrador rechazó las críticas de organismos internacionales como el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas, argumentando que, cito, no están actuando con apego a la verdad. Sin embargo, las cifras y casos documentados contradicen esta información. Así que la relación de AMLO con víctimas de la violencia, en especial con figuras como Javier Sicilia, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las madres buscadoras, se tornó tensa, contradictoria y marcada por desencuentros, a pesar de que su discurso inicial al principio del sexenio iba a ser de cercanía y sensibilidad. En el caso de Javier Sicilia, volvemos al movimiento por la paz con justicia y dignidad, que qué fue lo que pasó, que ya habíamos aclarado cuáles fueron cuál fue el contexto del por qué este movimiento se debilitó. Bueno, en el año 2020 Sicilia intentó entregar un documento al presidente durante una marcha por la paz, pero el expresidente López Obrador no lo recibió personalmente y lo acusó de simulación en declaraciones, ¿no? AMLO en un momento estuvo receptivo a su causa en campaña, pero ya como presidente evitó reunirse con él en varias ocasiones, lo cual esto profundizó un abierto descontento por parte de Javier Sicilia, y en una cuarta carta pues lo llamó de sembrar el odio en el país, ¿no? Dada la forma en la que el expresidente López Obrador durante sus conferencias mañaneras pues dividía mucho a la sociedad mexicana entre conservadores y pro AMLO, ¿no? Todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus políticas o cómo estaba conduciendo al país, inmediatamente pasaba al bloque de los conservadores. En esta falsa dicotomía que nos ha costado amistades incluso, pues se empantanó todo el acceso a la justicia y la verdad por parte de todas las víctimas del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, al inicio de su gobierno, Andrés Manuel se comprometió firmemente a esclarecer el caso, que iba a anular la llamada verdad histórica que construyó Peña Nieto y que iba a crear una comisión para la verdad y acceso a la justicia. Y sí, durante los primeros años hubo avances, nuevas detenciones, informes del grupo interdisciplinario, colaboración internacional y reconocimiento de la participación del ejército en esas desapariciones. Sin embargo, del año 2023 al 2024, esto se tensó, al menos con los familiares, con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, porque el ejército se negó a entregar información clave. El grupo interdisciplinario de expertos internacionales tuvo que salir del país denunciando la opacidad y la falta de voluntad política del Ejecutivo para dar resolución. Y a esto los padres acusaron al gobierno de proteger a los militares involucrados. Y AMLO respondió con desdén que los padres estaban siendo manipulados por ONGs y opositores, ¿no? Entonces las reuniones con los padres se volvieron esporádicas, tensas, y las movilizaciones continuaron, crecieron en el tono de la protesta, aventando cuetones en la
Secretaria de Gobernación, ¿no? O sea, las movilizaciones de Ayotzinapa, si bien se habían caracterizado por ser muy, muy dolorosas, solemnes, con silencios, con espacios silenciosos, pues ahora ya mostraban furia, ¿no? Ahora ya mostraban un enfrentamiento con cuetones, ¿no? Que era la única manera, la única vía que les quedaba a los padres de manifestar, pues esta traición, ¿no? Esta traición a cubrir a ciertos personajes del ejército. Y por otro lado tenemos a las madres buscadoras. Las madres buscadoras, pues, que se dedicaron, pues, a encontrar a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas, también solicitaron una reunión con el gobierno y aunque en algún momento recibieron apoyo logístico, pues no hubo empatía, ¿no? Por parte del presidente. Llegó a minimizar sus denuncias, no las recibió personalmente. En algunos extremos casos hasta se reía y burlaba de cómo la prensa reportaba el que no se les quería dejar entrar a Palacio Nacional durante las mañaneras para que las escuchara. Entonces, pues eran unas risas pues muy, muy, muy feas, muy, pues que no tenían cabida frente al dolor de las madres buscadoras, ¿no? En ese sentido, pues, digamos que el movimiento por la búsqueda de los desaparecidos ha sido un ir y venir en distintos momentos, que vienen de otros sexenios, pero que todavía no ha logrado cohesionarse como en un momento lo fue el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Justo porque se les ha calificado como manipuladas por los partidos políticos de oposición, y esa narrativa ha sembrado tan fuerte entre los simpatizantes de Andrés Manuel que no permite que haya un cobijo más grande por parte del país. Bueno, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, su estrategia también ha mantenido la esencia de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, y también seguir priorizando la atención a las causas sociales de la violencia. La diferencia que hay frente al sexenio anterior es que sus medidas han sido más enérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Ha fortalecido el uso de la inteligencia en investigación, así como la consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación con las entidades federativas. Tan es así que durante sus primeros 100 días de gobierno se reportaron más de 7.700 detenciones por delitos de alto impacto, la incautación de 66 toneladas de drogas y el desmantelamiento de 115 laboratorios de metanfetaminas. En respuesta a conflictos internos en el cártel de Sinaloa, Sheinbaum desplegó una fuerza especial compuesta por el Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, logrando capturar la captura de líderes delictivos y enfrentamientos que resultaron con la muerte de 19 presuntos miembros del cártel. Así que su estrategia sí ha tenido un cambio. Y otra cosa que ha señalado es que ha rechazado propuestas de intervención militar extranjera que le ha ofrecido constantemente el presidente Donald Trump, ¿no? Para enviar tropas a México con el fin de combatir a los cárteles. Ella enfatiza que la soberanía nacional no está en venta y que la colaboración entre países debe respetar los territorios respectivos. Una situación que le ha elevado un número de aceptación entre la población con el 81% de aprobación, dada la firmeza con la que le ha contestado a los Estados Unidos para no intervenir en estos asuntos tan delicados para el país.
Sin embargo, uno de los momentos más polémicos y desastrosos de la situación que prevalece en México fue la nota con la que amanecimos en marzo del 2025, donde se reportó el hallazgo de 3 crematorios clandestinos en un predio, ¿no? Es decir, medios nacionales e internacionales informaron sobre el descubrimiento del centro de exterminio descubierto ahí en el rancho Izaguirre, Teuchitlán, en Jalisco, ¿no? Esta noticia no solo sacudió al país, sino al mundo por la forma en la que fue abordado, ¿no? De describirlo como un campo de exterminio, ¿no? Entonces, este hallazgo pues sí cimbró a la sociedad y nos hizo voltear a ver de nuevo que la crisis de desaparición prevalece, ¿no? Entonces, la historia de este rancho tiene sus inicios en el 2012, porque hay testimonios de sobrevivientes en donde nos dicen cómo el cártel Jalisco de Nueva Generación comenzó a operar ahí como centro de entrenamiento y reclutamiento forzado, ¿no? Desde el 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón. Para 2019, ya con la creación de la Guardia Nacional, encontró varios cuerpos cerca de la localidad de La Estanzuela, en las inmediaciones del rancho. Y en el año 2024, en septiembre, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron un operativo en el rancho, liberando a 2 personas secuestradas, detuvieron a 10 individuos, aseguraron armas y, según esto, no reportaron hallazgos de crematorio, ni fosas, ni restos humanos en ese momento. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco redescubrió el rancho tras recibir una denuncia anónima. Cuando reciben esa denuncia anónima, pues es cuando acuden estos buscadores y es cuando encuentran 200 pares de zapatos, cientos de prendas de ropa, 3 crematorios improvisados, restos humanos calcinados y piezas dentales. De inmediato toman videos de lo que encontraron ahí, se publican en diversos medios, son retomados y bueno, el hallazgo se reporta pues como el descubrimiento de hornos crematorios. Ante esta situación, la presidenta Claudia sí expresó su preocupación por los hallazgos en el rancho, describiéndolos como terribles, pero sí cuestionó el término de campo de exterminio para referirse a ese lugar. Dijo que mientras no existieran las evidencias científicas que dieran por hecho que ahí se llevaba o se utilizaba ese predio, ese rancho como un campo de exterminio, pues no podíamos denominarlo de ese modo, ¿no? Y pues de sus primeras medidas fue que insta a la Fiscalía General de la República a proporcionar información detallada, ¿no? ¿Qué ocurrió? Le encarga nuevamente a Hertz Manero a que reabra la investigación, dado que un año atrás pues nunca hicieron nunca se valoró bien cuáles eran las condiciones de ese rancho, ¿no? Entonces esa postura de no reconocer que ahí hubo un campo de exterminio y
y empezar como a matizar la información, pues sí generó un descontento, ¿no? Porque se mostró una respuesta fría y poco empática. No obstante, hubo un grupo de investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, en donde identificó altas concentraciones de ceniza y humo de hidrocarburos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán en 2019, años antes de que se descubriera su vínculo con actividades criminales. Entonces también se obtuvieron imágenes satelitales analizadas, ¿no? Donde las cenizas aparecen exactamente en los mismos lugares del rancho donde familiares de personas desaparecidas denunciaron a principios de este año, de marzo, el hallazgo de crematorios clandestinos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a contradecir entre las declaraciones de las madres buscadoras, las evidencias que ya tenían y la investigación final de la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, cuando se da la orden de que vaya el fiscal a volver a revisar el rancho, el reclamo o la petición que hicieron los buscadores fue que pudieran entrar, ¿no?, con el fiscal, y esto se les negó. No les permitieron el acceso. Hubo una gran molestia, una desesperación, una frustración por haberles negado el acceso, porque el hecho de haberles negado el acceso era como se prestó a una interpretación como limpiar la escena del crimen, ¿no? Entonces, esa situación pues desmotiva, desmoraliza, porque sabían que después ya no iban a encontrar nada, ¿no? Entonces, ¿por qué fue tan importante esto? Pues porque muchas personas empezaron a pensar que probablemente ahí podrían encontrar algo que perteneciera a sus hijas, a sus hijos desaparecidos. Y al entrar sin ellas, sin las madres buscadoras, sin este colectivo de buscadores de Jalisco, pues les desconcierta, y no solo les desconcierta, es terminar con aniquilar la posibilidad de encontrarse con algo que haya pertenecido a tu ser querido. Después, la misma fiscalía invita a los medios y a las buscadoras, a las madres buscadoras, a que entren al rancho, y ya no había nada, ¿no? Entonces hicieron unas tomas vía aérea, y entonces nosotros pudimos ver que no había nada, ¿no? Nada de aquellos videos que habían reportado a principios del mes de marzo. Entonces ahí empieza pues otra construcción de verdad histórica, ¿no? O sea, se quitan esas evidencias, o no sabemos qué ocurrieron con esa primera visita del fiscal. Y entonces, pues para muchas organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, pues es como la construcción de otra verdad histórica, ¿no? Y bueno, ahí también la militancia de la 4T o de algunos del presidente, o que son una militancia pues un poco dura, pues empieza a decir, ¿no?, que esto había sido manipulado por la oposición, por los grupos de derechos humanos, y que era crearle a la presidenta fabricarle una tragedia que no tenía esa dimensión, como el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces es muy difícil ya en estos momentos reactivar o acompañar a las víctimas cuando desde el poder político se les pone en duda, o van cambiando el giro de las investigaciones, y además se manipula de algún modo lo que están encontrando las madres buscadoras. ¿Qué hacer frente
frente a una crisis de derechos humanos, pero ¿qué hacer frente a un Estado que no reconoce esta crisis, ¿no? Ellos se han encargado de decir que en México ya no hay desapariciones forzadas porque el Estado ya no las ejecuta como lo fue en la década de los 70 y 80. Y sí, es verdad, a lo mejor no encarcelan o desaparecen a opositores, pero las investigaciones, los informes de organismos internacionales de derechos humanos y los de México, pues sí han evidenciado que las desapariciones también han sido a manos del ejército y de las autoridades estatales. Entonces, negar esta situación, negar la gravedad del asunto genera impunidad. Entonces no puedes resolver una situación de hace ya casi 20 años si niegas la gravedad y si tus medidas se enfocan en un control hacia la población, ¿no? Como las medidas que ella nos dio. Dentro de esas medidas anunció 6 acciones inmediatas, incluyendo el fortalecimiento nacional de búsqueda, la creación de una base nacional única de información forense y la equiparación del delito de desaparición al de secuestro. Sin embargo, pues los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos han expresado escepticismo, señalando que estas medidas no abordan adecuadamente la participación estatal, porque además muchas de ellas ya existían desde el sexenio anterior y que fueron desmanteladas también por Andrés Manuel López Obrador al dejarlas con poco presupuesto y al querer intervenir en cómo presentar la información sobre el número de desaparecidos. Entonces, es caminar sin certeza, ¿no? Sin saber qué tan respaldado puedes estar por parte del gobierno. Y pues solo para concluir este doloroso reportaje, pues sí decir que hasta el día de hoy tenemos 127,000 mexicanas desaparecidos que se registran a partir de la guerra de Calderón y que se van tomando en cuenta también los registros de desaparecidos antes del 2006, ¿no? Entonces, en total, para la ONU, la cifra actual es 127,000 desaparecidos y la cifra de desaparecidos hasta el sexenio de Sheinbaum, que se toma desde el 2006 al 2025, 19 años, son 109,726 desaparecidos como consecuencia de la guerra declarada al crimen organizado. Sí es una crisis por donde se le vea. Y es por eso que la ONU está ya tomando medidas al respecto. La ONU, a través de su Comité contra la Desaparición Forzada, emitió medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano, ¿no? En relación con los hallazgos en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Estas medidas instan a las autoridades mexicanas a resguardar el sitio, preservar las evidencias encontradas y garantizar investigaciones independientes y coordinadas con la participación de los y de las familiares de las víctimas. El Comité contra la Desaparición Forzada sí expresó su preocupación por la falta de pruebas contundentes en los peritajes realizados por la Fiscalía General de la República, calificando esta situación como perturbadora. Además que sugirió la necesidad de investigaciones independientes, ¿no?, para esclarecer los hechos. En respuesta a estas medidas se ha solicitado al gobierno mexicano que asegure la cadena de custodia de todos los restos y objetos hallados, realice análisis genéticos para identificar los restos y lleve a cabo investigaciones coordinadas con los familiares de las víctimas. Ha habido oposición a estas medidas, pero
el no reconocer la tragedia no puede seguir negando que estas situaciones no ocurren en México. Margarita, México. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil, en red con La Lupa, Nicaragua y Emancipa, Paraguay. Si les gustó el episodio, les invitamos a que le den like, a calificar, comentar y compartir para que todas y todes estemos informadas e informades. También les invitamos a ser parte de la comunidad de Margaritas, con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links del podcast están en las redes de margaritaseasoma.podcast.